Buenas tardes, un nuevo programa de Grano del Sistema. Va a ser un programa medio denso hoy, ¿no? Por las cosas que están pasando en Argentina, lo que se viene. Vamos a hacer un bosquejo de la Patagonia, lo que es hoy, lo que vamos a perder dentro de muy poco tiempo. Un pequeño listado de los principales terratenientes de la Patagonia, para que ver dónde estamos parados y quién está atrás de toda esta movida, Porque toda esta movida que aparece ahora con los araucanos, con la gendarmería, con todos están trabajando para alguien en especial, que son los verdaderos dueños de la tierra en la Patagonia. El grupo Benetton tiene 930.000 hectáreas, con varias estancias. No voy a, en el programa va a estar, después de pasar el listado, va a estar el listado de completo, y si alguno lo quiere pedir por correo también se lo mando. Para no hacerlo muy tedioso esto, ¿no? Con nombres, solamente la cantidad de hectáreas que tiene cada grupo. El grupo Benetton tiene 939.000 hectáreas de Italia. El grupo Walbrook de Gran Bretaña, 600.000 hectáreas. Lázaro Báez tiene 470.000 hectáreas. Dicen que se las fue comprando algunos ingleses, puede ser, no sé. Esto está intervenido por el gobierno. La familia Zapag, característico señor feudal de Neuquén, tiene 420.000 hectáreas. La familia Menéndez, 400.000 hectáreas, los viejos Menéndez Brown. Más que tiene alguno en el gabinete. El gabinete. El grupo Heilongjiang Beidawang de China, 330.000 hectáreas. La familia Singoni Arce de Argentina, 250.000 hectáreas, todos en Neuquén. La familia Ochoa Paz, 180.000 hectáreas. La minera Via Vale de Brasil, 160.000 hectáreas, en el sur de Mendoza y norte de Neuquén. El Palauco de Argentina, 150.000 hectáreas. Gold Corp de Canadá, 130.000. Roberto Hilliard de Chile, 100.000. Familia Rambiau de Argentina, 94.000, todos en Neuquén. El grupo Burco de Bélgica, 80.000. José María Barali de Argentina, 74.000. El grupo Bember de Argentina, 73.000. Sol Mata Agropecuaria, 72.000. Cristóbal López, 67.000. Alinco Sociedad Anónima, 65.000. Ted Turner de Estados Unidos, 56.000. Estancia Jackman de Argentina, 50.000. Ashley Kent Carruthers de Estados Unidos, 41.000. Marcelo Milling, conocido de la casa, amigo de Macri, 40.000. Emilio Mar Félix de Argentina, 40.000. Joseph Lewis de Gran Bretaña, 38.000. Jacob Suchard, de los chocolates Suchard de Suiza, 35.000. Paolo Roca, 32.000. The Holding Salington de Holanda, 25.000. Grupo Idico de Argentina, 24.000. Y familia Raminat de Argentina, 20.000. Se dejó fuera de esta lista a Douglas Tompkins, propietario de 350.000 hectáreas en la provincia de Santa Cruz, fallecido en 2015. Actualmente estas tierras están en proceso de traspaso al Estado Nacional. Además de esta lista existen grandes terratenientes de otras regiones argentinas que poseen propiedades en la Patagonia, como Eduardo Einstein, George Soros, la Corporación Fortabat, Eduardo Nequian, la familia Pérez Compán, Bugrelón, etc. Esos son los dueños y estos son los que están moviendo el hilo del enfrentamiento con los araucanos, lo que está haciendo la gendarmería. Les dejo, vamos a ver el video que está la cartilla con las tierras para que después ustedes lo vean con detenimiento. Vamos a hablar un poco de este tema de las comunidades indígenas, ¿no? Porque hay cositas que no se habla de esta gente. Vamos a ver de qué estamos tratando, ¿no? Son las mutaciones políticas y geopolíticas que marcan la Patagonia. En tiempos de la independencia, los indígenas del sur
pelearon mayoritariamente por el rey, unos pocos al lado de San Martín y los libertadores. En tiempos de luchas civiles, unos peleaban junto a los unitarios y otros junto a los federales. En tiempos de organización de los estados nacionales, unos decían ser argentinos, otros ser chilenos. Los caciques habían comprendido que pertenecer a uno y otro estado no se trataba de raza, sino de decisión política. Esto mismo es lo que hoy no se entiende. Cuando se organizó la Guardia Nacional primero y el Ejército después, fueron soldados. Cuando la ley 1420 fueron a la escuela, en las mismas condiciones de cualquier niño nacido de padres criollos o extranjeros. Su condición social mayoritaria ha sido la de campesinos, aunque algunos tempranamente se asentaron en pueblos y ciudades. También han sido artesanos, comerciantes y obreros industriales. En el sur han sido la mano de obra rural, también obreros del petróleo. En el siglo XX eran aliados u opositores de los gobernadores de turno. Si vivían en territorios nacionales no votaban salvo municipios, porque allí nadie votaba, ni sus autoridades territoriales ni autoridades nacionales. En cambio, si vivían en provincias, sí votaban como cualquier argentino. Cuando Perón condujo la Secretaría de Trabajo y Previsión, muchos establecieron estrechos vínculos con Perón y sus delegados, ya que se les devolvieron las tierras que, entregadas durante los gobiernos del siglo XX, especialmente durante los años radicales de Irigoyen y Alvear, habían sido expropiadas por avivados estancieros y bolicheros. Muchos se hicieron peronistas, pudieron votar después de la provincialización. Para la mayoría de los territorios la ley de provincialización llegó cuando Perón estaba en el último momento de su segundo gobierno. A fines del siglo XX vivieron lo mismo que el resto de los habitantes del país, militaban en cualquier partido político, algunos fueron perseguidos. Cuando la lectura de los conflictos sociales se hizo desde los derechos humanos, los descendientes de antiguas familias indígenas comenzaron a realizarse como originarios. Han sido y son amigos de unos gobernadores y opositores a otros. Jamás las comunidades han tenido preferencias partidarias compactas. Más aún, la política partidaria se expresa como conflictividad común entre familias de originarios. Todos han sido afectados por la misma crisis y bonanzas económicas que hemos vivido el resto de los habitantes del país. También han recibido el mismo impacto de las tecnologías del siglo XXI. Los descendientes de indígenas tienen una posibilidad constitucional y de derecho civil que no tiene el resto de los colectivos sociales de este país: la obtención de propiedad comunal. Ahora bien, en el sur no están logrando masivamente la propiedad comunal porque los funcionarios no cumplen con las leyes y porque las tierras fiscales han sido apropiadas por otros. Son reservas mineras y petroleras. Los gobernantes no quieren entregarlas y los buitres argentinos y extranjeros ya tienen títulos de propiedad sobre ellos. El camino entonces se torna judicial y político. Imperioso es conocer las mutaciones geopolíticas que marcan la Patagonia en otros proyectos que no son los del Estado argentino, y en ese contexto comprender qué está pasando en este mismo momento. Por todo ello, una mala lectura centrada en una supuesta puja mapuches versus tehuelches es generar incomprensión del pasado y una mala lectura del presente, precisamente porque ni John Esguala representa a todas las comunidades de originarios del sur, ni Vélez o Norewis son convidados de piedra, ni en la política regional ni en la política argentina. Patagonia, Malvinas y el territorio antártico conforman una unidad geopolítica con reservas de agua, minería y petróleo. ¿Entendemos esto de una por todas? La cuestión del Estado mapuche planificado que atraviesa Chile y Argentina y las pantomimas de John Esguala diciendo que no se siente ni chileno ni argentino son todas instancias funcionales para generar confusión y desviar el eje de lo realmente importante, al mismo tiempo que el pueblo argentino graba a fuego en su cabeza que mapuche no es ni chileno ni argentino, desconociendo así la ley vigente que impone nacionalidad argentina a todos los que nacen en el territorio del Estado, buques de bandera, embajadas, etc. Una muletilla que, puesta en el cóctel de reparto y soberanía sobre la Patagonia, propicia un futuro bastante incierto en medio de la creación de señoríos empresarios
que han empezado a tener de hecho soberanía sobre sus propiedades. Lewis y Benetton son casos emblemáticos. Por eso yo lo decía cuando comenté en lo anterior. Esos son los que están atrás del conflicto. Veamos una pequeña foto para ver cómo estaban integrados esta gente hace muchos años. Todo ha cambiado ahora. Estos araucanos se han convertido en unos farsantes al servicio del nuevo orden mundial. Todos se reciclaron. En el programa anterior vimos la transformación de Facundo Jones Walla. Ahora su hermano Fernando, que también reivindica la cruzada mapuche, hace 10 años participaba de las juntadas Flogger en el Abasto y era activo en Facebook y Twitter. Esa tribu urbana fue furor durante el 2007 y 2010 en todo el país. El lugar de encuentro elegido en la ciudad de Buenos Aires era el Shopping Abasto y las inmediaciones de la estación Carlos Gardel de la línea B. A partir de la determinada hora era imposible transitar la zona sin encontrarse con adolescentes vestidos con colores flúor y pelo lacio con raya al costado. Hay ejercicios militares en la Patagonia. Con solamente 2 votos en contra, uno de la leonevina Magdalena Odarda, el Senado aprobó el ingreso de tropas a la región de la Patagonia en el marco del proyecto Cormorán. El proyecto habla de ingreso de tropas para maniobras en conjunto con fines pacíficos. Ahora a mí me preocupa que se apruebe en la zona de Chubut, en la base de Almirante Sar, remarcó Odarda. Otro punto de preocupación de la senadora es el aeropuerto ubicado en la zona de Sierra Grande, propiedad de Joe Lewis, que no tiene radar y por lo tanto no existe control sobre el tráfico aéreo de la estación, que tiene las mismas dimensiones del San Carlos de Bariloche. Según el dirigente Rodolfo Aguiar, el proyecto busca en forma secreta proteger los intereses de los Benetton y los Lewis en la región. En el anexo 1 de dicho documento se plantea que el pedido se fundamenta en una carta enviada por el agregado naval de la Armada de Estados Unidos en enero de 2017, ofreciendo traer al país 2 aviones P-3C Orion con la finalidad del intercambio de experiencias. El documento detalla también que las maniobras serán en las bases aeronavales Almirante Sar de Trelew y Comandante Espora de Bahía Blanca. Ahora observen el listado de cómo se votó en el Senado y comprueben, vean el detalle de los votantes, los que fueron, los que no fueron, esos cagones que no se animan a votar en contra y no van, y la postura de algunos, como Pino Solanas, que se la pasan hablando de soberanía. Vean el cuadrito. A ver, vamos a hablar ahora de la muerte de Maldonado. Y ya debemos comenzar a hablar de la muerte de Santiago Maldonado. Es absurdo pensar que alguien por el que se pide en todo el planeta pueda explicar una aparición con vida. Si lo haya cargado gendarmería o se lo llevaron al exterior y le cambiaron la identidad, es lo mismo. Santiago Maldonado ya no existe. Difundir este video para algunos puede significar que yo arremeto contra gendarmería. Nada más alejado de la realidad. Basta de mentiras y ocultamientos. Estamos pagando la tragedia de los 70 por mentir y ocultar la realidad. Todo debe salir a la luz y que cada cual se haga cargo y responsable de sus errores. Si el poder político dio la orden, que se haga cargo. Si la fuerza les hizo un favor con el caso de Nisman, que se hagan cargo ambas partes. Si no aprenden las lecciones del pasado, no es nuestro problema. Cuando éramos jóvenes en los 70 nos hicieron el cuento. A esta altura yo no compro más buzones.
Vamos a ver el video y después hacer unos comentarios. Sobre la desaparición de Santiago Maldonado hay dos versiones. La oficial, que primero dijo que los gendarmes no habían llegado al río y nunca tuvieron contacto físico con nadie y que no había filmaciones, que ahora se modificó diciendo que algunos gendarmes podrían haber golpeado a Maldonado y a este se lo habría llevado al río. La otra, de la comunidad mapuche, que dice que Santiago Maldonado huyó con su mochila y los gendarmes lo capturaron en el río, lo golpearon, lo subieron a un unimog y luego lo trasladaron como un bulto a una camioneta blanca que partió hacia Esquel. Las siguientes imágenes de gendarmería y medios afines al gobierno demuestran la veracidad de la versión mapuche y las falsedades de gendarmería y el gobierno en la desaparición de Santiago Maldonado. Más de 30 gendarmes caminan por la 40. Pretenden desalojar a los mapuches que otra vez habían cortado la ruta. También se escuchan los motores de una camioneta y de un unimog listos para actuar. Más tarde se escuchan los primeros disparos de balas de goma. 11:25 la camioneta atraviesa rápidamente la formación y avanza hacia los mapuches. Algunos gendarmes se dirigen hacia la ruta, otros hacia el interior de la estancia. Este es el momento más tenso. Son las 11:27 de la mañana. Tanto la camioneta como el unimog todavía permanecen a un costado de la ruta. A las 11:30, un grupo de gendarmes ya se encuentra en suelo mapuche. Ahora los gendarmes pasan la tranquera para ingresar a la estancia. Entran dos camionetas. Ahora, barranca abajo, hacia el río, los gendarmes se abren paso entre los arbustos. Uno de ellos sube la barranca desde el río a paso apurado. Está sangrando. Se trata del gendarme Chazú. Sus compañeros lo atienden al pie del unimog y al costado de una de las camionetas. Las 12 del mediodía del 1 de agosto, día de la desaparición de Santiago Maldonado. Para esta hora, según la declaración del testigo Matías Santana, Maldonado ya se encontraba desaparecido. ¿Qué pasó en realidad? Como se puede ver en la imagen, hay un grupo de gendarmes alrededor de la camioneta Ford Ranger con dos conos viales. Detrás de una cortina de humo, ahora se puede ver la camioneta con dos conos viales portando un bulto negro que antes no tenía. Ahora se puede ver a la misma camioneta con un gendarme vigilando desde la caja. A la par, otro gendarme hace guardia frente al puesto mapuche y se puede ver a su lado una mochila negra como la de Maldonado. No pueden filmar con sus celulares, no pueden filmar, eso es algo no pueden filmar con celulares. También se puede ver a los gendarmes tratando de impedir que las mujeres mapuches filmaran con sus celulares manteniéndolas recluidas en el puesto. No lo toquen porque es menor. ¿Le voy a pedir por favor? Sí, espere de aquel lado le digo. No obstante, integrantes de la comunidad mapuche tomaron imágenes muy elocuentes respecto a la camioneta de gendarmería con dos conos que portaba el bulto negro. La que aparece, además, rodeada inusitadamente de gendarmes. Incluso los jefes del operativo con sus gorros con víscera. Se puede ver que el camión y dicha camioneta siguieron avanzando hacia la salida del predio y con el camión haciendo de pantalla hacia el puesto mapuche. La camioneta con dos conos y bulto negro hizo un giro en U, enfrentando al camión, dando la culata hacia otra camioneta de gendarmería con cúpula, como queriendo trasladar el bulto negro de una a la otra. Haciendo zoom hacia la misma posición, en otra foto se puede ver a tres gendarmes mirando simultáneamente con caras muy serias, lo que parece ser la cara de Maldonado, que asoma del bulto negro. Y en otra se puede ver a tres gendarmes contemplando atentamente un elemento contundente con el que habría sido ultimado Maldonado. Este elemento no corresponde al equipamiento de los gendarmes,
quienes entraron al predio sin bastones y es similar al que portaba el gendarme Echazú cuando volvía del río, quien a su vez sería uno de los que miran en las fotos. En esta foto se puede ver más claro el rostro de Maldonado asomando del bulto negro. No obstante, los gendarmes desistieron de trasladar el bulto negro de una camioneta a la otra, en una situación tan expuesta, y por ello, antes de dejar entrar a integrantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y periodistas al predio, se puede ver salir del pull-off a la camioneta de Gendarmería Chapa OLW 237, portando el siniestro bulto negro, recubierto ahora con lo que sería una bolsa de óbito mortuoria con rumbo hacia Esquel, mientras algunos de los gendarmes evitan dar la cara ante las cámaras. Pero la camioneta no llegó lejos. A una distancia prudente se encontró con otros vehículos de gendarmería, incluso una Traffic ambulancia, a la cual se habría traspasado el cuerpo de Maldonado, cuyo ingreso al predio mapuche habría despertado sospechas de la existencia de víctimas. Para que la extracción de Maldonado del pull-off mapuche no quedara evidente ante las cámaras de televisión, la camioneta Ranger OLW 237 de Gendarmería reingresa al predio, con una bolsa similar, pero más deteriorada, sin que se sepa qué contiene adentro. Seguidamente se puede ver la camioneta con los dos conos sin el bulto negro en su caja, tal como ingresó al predio antes de la desaparición de Santiago Maldonado. Actualmente la camioneta de Gendarmería OLW 237 de la dotación de Esquel que extrajo a Santiago Maldonado del pull-off pide por el paradero de él. El día de la desaparición de Maldonado estaba por allí Pablo Nocetti, el segundo en el Ministerio de Seguridad, impulsor de la mano dura en general y contra los mapuches en particular. Nocetti paraba en la estancia Leleque, una de las enormes estancias que Benetton tiene por allí, estando duramente enfrentado con los mapuches por una disputa de tierras de 350.000 hectáreas, por un valor de 120 millones de dólares. El Ministerio de Seguridad está a cargo de la ministra Patricia Bullrich, quien ha optado por mimetizarse con las fuerzas de seguridad en lugar de controlarlas. Para los escépticos, solo les pido que expliquen qué sacaron en esa bolsa. Todo tiene que ver con todo, y también hay que pasar lo otro, porque en este pacto liberal marxista hay mucha gente damnificada que no tiene nada que ver. Bueno, nos estamos yendo porque los indios, hijos de puta, nos quemaron la casa. Así que pongámonos las pilas, justicia, ¿sí? Estamos desarmados. Y estos están todos armados los indios. El lonco Diego Mina dio la autorización para cortar el alambre. Y andaban varios conocidos. Lo comenté y lo vuelvo a repetir. Me llama la atención que este video de Gendarmería no haya sido usada por el surdaje. Ayer el C5N lo menciona, pero no lo difunde. Del mismo modo es extraño que una teoría que anda circulando por internet y que es que la página de la desaparición de Santiago Maldonado se publicó cuando aún no se había hecho la denuncia y que no haya tenido eco en el gobierno, a sabiendas de las falsas operaciones que puso en marcha. Si bien esa última teoría hay gente con conocimiento de informática que la ha puesto en duda, el gobierno no la tomó siquiera para amarrar la cancha. Lo que sugiere que realmente el plan es otro que trasciende a Maldonado y la Gendarmería. Estamos en el final de la creación de la República Patagonia, así se va a llamar. Y las directivas se impulsan desde el exterior. Desde los medios del sistema
comienza a notarse un aumento en la crítica hacia los aborígenes, como que es el inicio de la monumental operación de prensa a montar para que los argentinos acepten el cercenamiento territorial. Por ello es que hay que estar alertas con este tema. Nosotros nos reunimos con algunos amigos y los temas fundamentales, ya la República, el Plan Andina, la República Patagonia es un hecho. El tema es de qué forma se lo van a hacer meter a la población. Entonces uno tiene que remitirse a las viejas directivas que dio Rabino Gordon en el 71. De esa medida uno más o menos va sacando la forma de cómo la prensa del sistema se lo va a meter a la población. Pero el Plan Andina no se lo va a comer toda la población argentina. Se va a comer una parte grande posiblemente seamos pocos los que lo vamos a rebelar contra eso. Por lo cuanto el Plan Andina entra con represión. Y eso es lo que venimos conversando con la gente cuando nos reunimos. Que una vez tomada la decisión de secesionar el 40% del territorio y hay que metérselo a la gente para que la gente lo asuma, los próximos Maldonados somos nosotros. Por eso a mí, con ese tema de Maldonado, yo no me escudo ni con la gendarmería ni con nadie. Porque si hay que hacer un trabajo sucio para sacarnos a nosotros, lo va a hacer gendarmería. Para nuestros compatriotas que van a quedar dentro de la República Andina, la República Patagonia, perdón, y aquellos que les toque vivir en la frontera cercana al río Colorado y que van a ser embaucados con un futuro mejor, le leo este artículo que es curiosísimo. Por eso digo, yo te digo que contra la aparición de nueva gente, periodistas jóvenes sin compromiso, no se puede. Gloria Recarte Gara escribió una nota en función que fue testigo ella en un caso de estos de mega causas de derechos humanos que hay en Mendoza. Perdón, me equivoqué, eso viene después. Pero eso sí lo escribió Gloria Recarte Gara. Después pasa que estoy nervioso, digo, evidentemente estoy nervioso por la que se viene acá. Gloria Recarte Gara escribió este artículo y eso lo llamó De Auschwitz a Gaza. Las imágenes se suceden y desde hoy podría ser la de ayer, la de hace 3 meses o la de hace 20 años. Todas son iguales, todas, como un dramático duplicado de otras anteriores. Los cuerpos bombardeados, ametrallados o tendidos en el suelo tras el único y limpio disparo de un tirador de élite. El niño asesinado en la calle, aún aferrado a la galletita que llevaba en la mano. El joven arrestado, esposado, desnudado y ejecutado. Los cuerpos de hombres y mujeres sacados de entre los escombros. Los de bebés que apenas se distinguen entre los brazos de quienes le lloran con la ira. La impotencia y el dolor inmenso de un pueblo que sufre mucho más de lo que nunca seremos capaces de imaginar. Palestina es un campo de concentración. Las vidas de los palestinos pertenecen al ejército israelí, como antes pertenecieron a de los judíos a las SS. Con el francotirador sionista que desde un tejado dispara a la cabeza de una niña de 12 años, con los tanques entrando en Beit Hanun, con el goteo de muertos o con las grandes operaciones militares, con el cierre total de Gaza y Cisjordania, con los asentamientos judíos, con Avigdor Lieberman como ministro de Asuntos Estratégicos, que sostiene el mismo ideario de limpieza étnica que alimentaba Heinrich Himmler. Con el bloqueo, con el pueblo palestino confinado y diezmado, sometido a años de masacres, racias, hostigamientos y represalias, Israel recrea en Palestina Auschwitz
Treblinka o Dachau. El pueblo elegido se queda esta vez al otro lado de los muros que levanta, de los muros donde lenta pero enérgicamente se abre paso el genocidio. Sin cámara de gas, eso es cierto, la comunidad internacional no lo permitiría quizá, pero tampoco es necesario si las operaciones de castigo, la respuesta del ejército israelí, su determinación para destruir las organizaciones terroristas y los fallos y errores que se saldan con decenas de muertos le brindan el mismo fin: un pueblo sentenciado y aniquilado. El número de muertos tampoco es el mismo todavía. Cuentan con el mejor apoyo, el de Estados Unidos, el que aplaude en nombre de los iraquíes la condena a la horca de Saddam Hussein, y el de una Europa que se calla ante el horror y pide a Israel que se contenga un poquito, y a Palestina que sufra sus muertos en silencio, sin respuestas ni alborotos, sin recordarnos tan crudamente que no hemos hecho nada para que la imagen de hace 20 años no fuera la de ayer, sin preguntarnos qué vamos a hacer para que no sea la misma que la de mañana. Rechazado en Europa por crímenes de lesa humanidad, Netanyahu llegó a Argentina para promocionar la industria armamentística y de espionaje israelí. Rafael Araya Masri, analista especialista en Medio Oriente, aseguró que las armas que se utilizan para atacar al pueblo palestino ahora llegan para reprimir a los argentinos. A pesar de que Netanyahu está acusado de haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad y de gran cantidad de denuncias en su contra por las constantes violaciones de derechos humanos que realiza el Estado de Israel, el gobierno argentino lo recibió con honores y la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por iniciativa del PRO, lo nombró huésped de honor. Netanyahu no solo genera un gran rechazo entre los organismos de derechos humanos, la comunidad palestina argentina, los movimientos sociales y las organizaciones políticas. Un importante sector de la comunidad judía de Argentina y de sus referentes rechazaron públicamente su presencia en el país. El primer ministro israelí genera el repudio de gran parte de la comunidad internacional. Masri señaló que Netanyahu es una persona que, en lugar de ser recibido con la alfombra roja y ser declarado huésped de honor por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, tendría que ser seriamente cuestionado por la violación constante de los derechos humanos. Lo he dicho una vez y lo repito. Cuando se cree la República Patagonia, los habitantes, en una inmensa mayoría, serán los nuevos palestinos. Para el trabajo esclavo, como ellos pretenden, están los chinos. Y los que están en la frontera a prepararse. Por ejemplo, a 100 kilómetros al norte del límite de Neuquén están los pozos petroleros de Malargüe. Y así, cada cosa que les interese. Observen lo que eran en 1948 y la superficie de hoy. Y observen cómo nos van preparando. Uno no puede quedarse solo en un templo, uno no puede quedarse solo pidiéndole a Dios, sino hay que ayudarlo a Dios también, a que se haga presente en nuestra bendita tierra para que Argentina como tierra prometida cumpla como tierra prometida. Argentina como tierra prometida. Tenemos que entender que la tierra prometida es sagrada para ser también partida y repartida, como así fue el origen de la creación del Estado de Israel en la partición de 1947 por las Naciones Unidas, que el principio era repartir. Y si alguno tiene dudas que es el momento propicio para el reparto de la tierra prometida, observen cómo reza Mauricio Macri el Padre Nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Virgencita del Valle. Muy bien. Luego de la bendición del obispo de la diócesis de Añatuya. Ahora sí, discúlpenme el agape que tuve antes. Ahora sí. En el juicio contra terrorismo de Estado que se lleva adelante en Mendoza, declaró la periodista y escritora Marie-Monique Robin. Obviando las connotaciones izquierdosas, dejó una serie de revelaciones que nos cambia totalmente el eje por donde investigar y además la prueba de que la intervención de la masonería en la Iglesia tuvo otros objetivos. Siempre sostuve que contra la aparición de las nuevas generaciones que nacieron después de que acontecieron los hechos y que no tienen el peso ideológico de los que los vivieron, es muy difícil confrontar. Como ellos sufrieron las consecuencias, tienen la mente más abierta y menos ataduras a la hora de analizar. Nosotros siempre hemos pensado en función de habernos alineado con algún sector. Los nuevos investigadores, si bien tienen sesgos ideológicos, es imposible no tenerlos, toman todo lo que ven, no solo lo que les conviene. Eso lo he comprobado en muchos libros aparecidos en los últimos años. Voy a reproducir parte del testimonio de esta mujer francesa. Todo lo que voy a decir es textual y bajo juramento. Y se van a enterar de cosas que yo honestamente le digo, yo no las conocía. Textual, empieza esta mujer, en el juicio. Yo viajé desde el año 85 a América Latina. Quise hacer un trabajo sobre la Operación Cóndor, pensando que iba a llevar a Estados Unidos. Mi sorpresa fue que la ideología de la Operación Cóndor era francesa, y no lo podía creer. Tuve que trabajar mucho para entender esto. En la historia oficial de Francia no se había dicho que esos métodos de la guerra de Argelia eran exportados a América del Sur, África, etc. Tuve que entrar en la historia de las colonias francesas. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo un levantamiento en Indochina y Francia decidió mandar fuerzas armadas para mantener el orden. Era la época de la Carta Atlántica y hablaba de la autodeterminación. Se denunciaba el totalitarismo nazi. En Francia se tomó una decisión muy grave de elegir a la opción militar para el levantamiento de los vietnamitas que querían su independencia. Se mandaron militares, capitanes que llegaron a Indochina con una concepción común, que era un contexto internacional de la Guerra Fría. Esos militares llegan a Indochina convencidos que va a empezar la Tercera Guerra Mundial. Este trabajo se hace porque yo propuse el tema de la Operación Cóndor. Se aprobó ser así, pero luego cambió por todo lo que investigué. Un canal de televisión privado que tuvo interés en mi trabajo. Cuando salió el documental provocó una crisis nacional en Francia, hasta que se pidió una comisión parlamentaria para investigar los hechos. Pero esta comisión nunca llegó a investigar a fondo, quedó como una denuncia puntual. Esta historia fue muy oculta, hasta hoy no hemos tenido repercusión y la gente responsable nunca fue juzgada. Escuchen esto. Francia tiene el ley de amnistías por los crímenes de Argelia. Llegan militares a Indochina después de la Segunda Guerra, en un contexto de Guerra Fría. Los militares como Trinker, muy anticomunistas, y convencidos que llegaría la Tercera Guerra, me contaron que cuando llegan a Indochina pensaban que se iban a encontrar con la guerra clásica, con enemigos con uniforme identificados, y hay un frente lineal, y lo que se trata es de hacer retroceder al enemigo. Pero en Indochina encuentra un enemigo hundido, sin uniforme, en los montes, en las montañas, y algunos conocían la guerrilla por haber sido miembros de la resistencia contra los alemanes. Tienen problemas porque los tanques y aviones no les sirven para nada. El coronel Lacheroy fue inventor de la guerra moderna, donde lo que llaman la retaguardia es la población. Es el agua donde está el pez. Para acabar con la guerrilla, para acabar con los peces, hay que sacarle el agua, que es la población. Esta concepción de la guerra moderna después se llamará guerra antisubversiva.
El enemigo es interno, puede ser tu vecino. Es un cambio de concepción muy importante. Eso empezó en Indochina. Se va desarrollando una nueva teoría que primero son textos, teoría de la guerra moderna y métodos. Esos métodos se van a desarrollar en Argelia. En Indochina es como un borrador. Empiezan a pensar por qué lo que hacían no funcionaba. En mayo del 54 es el derrumbe final y los franceses deben irse en la derrota de Dien Bien Phu y se van derrotados. Dicen que esto no se va a repetir. Argelia no puede ser lo mismo. Llegan a Argelia con la experiencia indochina y desarrollan la doctrina francesa. En Argelia fue una acción de represión urbana, método de represión urbana. Fue bien aplicada acá en Argentina, que es un país muy urbano. La batalla de Argel es muy importante porque ahí estaba el FLN que quería independencia. Después de 3 años de guerra que no funcionaba, el gobierno francés estableció una política nacional que no fue una actitud aislada. Se entregaron todos los poderes al general Massú. Es interesante comparar con Argentina. Se entrega el poder de policía al ejército con todos los poderes civiles. Los paracaidistas pueden hacer lo que se les da la gana. Les da la posibilidad de detener, hacían redadas, entraban a las casas de noche. El enemigo puede ser cualquiera. La idea es sacar información, inteligencia, que te lleva a la cúpula de terroristas del FLN. En este modelo, la información e inteligencia es el arma principal de la guerra. Los militares están encargados de esta misión. La tortura es el arma principal de esta guerra moderna que se va a llamar guerra antisubversiva. Durante la batalla de Argel se detuvo a 20.000 personas y hubo como 3.000 desaparecidos. Ausareses se encargó de hacerlo desaparecer. Este era un método. La inteligencia es el arma principal, la tortura para ello y la desaparición forzada. En París, en la escuela militar, se dictaban cursos sobre la guerra antisubversiva. En la escuela militar recibía y recibe oficiales de muchos países. Vignone decía que podían ir a París, que era la mejor escuela militar, por esa escuela francesa que era una cosa nueva. La escuela de las Américas no sabía nada de esto, y viene a raíz de la escuela francesa. Todos los ejércitos tenían la concepción clásica de la guerra. Argentina es la primera que manda militares a Francia. Hay muchas razones por qué se hizo el injerto francés en Argentina. Siempre había una relación estrecha entre el ejército francés y el argentino, a través de los integristas católicos. Esto viene de los años 30, cuando Onganía hizo su revolución, había muchos integristas franceses. Fue así que el subdirector de la Escuela Militar de Buenos Aires, Carlos Rosas, hizo el contacto con la Escuela Militar Francesa para que manden instructores franceses a Argentina para que den cursos de guerra antisubversiva. Decide mandar López Aufrán y él hace el primer contacto. Y llegan en el año 57 2 asesores franceses a la Argentina y pretenden una misión permanente de asesores franceses. En el año 60 hubo un acuerdo secreto y se creó esta misión inaugurada en Buenos Aires en el año 60 y se quedó hasta final de los 80 ubicada en el ejército argentino. Una nota que hago yo en función de estos integristas católicos que estaban en Francia desde la década del 30 por ahí. No olvidemos que en París, en la década del 40, el nuncio era el futuro Papa masón Juan XXIII, Roncalli. Sigo. Empezaron los cursos de guerra antisubversiva. Los generales confirman que fueron muy importantes las enseñanzas de los franceses. Había que cambiar de rumbo y la guerra era contra la población, una guerra interna, y decían que esta guerra se estaba preparando. Después del golpe del 76 se cuadriculó el país y se fue preparando desde los años 60. Es un trabajo importante zonas, subzonas. López Aufrán organiza el primer curso interamericano de guerra revolucionaria. Vino el cardenal Cagiano, que era el vicario castrense, y con un movimiento nacido en Francia, que era la Ciudad Católica. Es un movimiento integrista de Francia que se exportó aquí, y abrieron una antena en la de la Ciudad Católica en Buenos Aires, y tenían un diario que se llamaba El Verbo, que estuvo justificando la tortura en la guerra de Argelia. Se explicaba a los oficiales que tenían que torturar.
piensan que están poseídos por el diablo y había que salvar el alma. Se puede matar a la persona porque así se lo salva. Este diario fue distribuido en la guerra de Argelia. Era un apoyo de la iglesia para poder torturar. El Verbo de los años 50 fue traído a la Argentina, fue publicado acá en el 75, era el mismo texto de Argelia y cambiaban la palabra FLN por su versión. El padre Grasset trajo a la ciudad católica aquí, era confesor privado de Onganía, y alguna fuente dijo que era confesor de Videla. Este padre era muy importante porque daba cursos a los oficiales para justificar la tortura. Se puede utilizar cuando la nación corre peligro. Todo esto parecía que el cardenal Antonio Caggiano inauguró en la época de Frondizi este curso de guerra revolucionaria. Los norteamericanos estaban celosos de la influencia de los franceses. Detrás de esto había venta de armas. Después de este curso, Villone dice que escriben los reglamentos militares contra la subversión, directivas RC8. Se escriben en los años 60. Son los mismos documentos, decretos, por lo que se dan los poderes a los paracaidistas en Argel. Son traducidos en español y aplicados acá. La particularidad de Argentina es por los militares integristas y de extrema derecha. Los Estados Unidos no tuvieron mucha influencia para la preparación del golpe. En la Escuela de las Américas, después de tomar cursos franceses, hablan de contrainsurgencia, para hablar la palabra norteamericana. Acá se habla de guerra antisubversiva. Cuando la Escuela de las Américas desarrolla la doctrina de la seguridad nacional, no hace falta porque en Argentina ya tienen todo, la enseñanza de los franceses. Cuando llegamos al golpe, la presidenta Isabel Martínez dicta el decreto de estado de sitio en 1975, decreto de advenimiento de la guerrilla, que se desarrolla el operativo Independencia en Tucumán, que puede considerarse prueba piloto de lo que pasará después a nivel nacional. El general Vilas, que dirige este operativo, escribió sus memorias, en la cual dice que era admirador del glorioso ejército francés y que llegó allí con la obra de Trinquier, La Guerra Moderna, que fue traducida y está en todas las academias de guerra del mundo, y que también escribió otro libro, Guerra, Subversión y Revolución. Trinquier, ¿no? Llegó a Tucumán con este libro y en ese territorio pequeño hacen un ensayo. El ensayo de Tucumán es igual que Argel. Se detiene a cualquiera, explica Vilas, que es el enemigo, que es el profesor de la escuela, los estudiantes de la Sorbona, modelo de la batalla de Argel y lo que dice Trinquier. Este último fue quien desarrolló una teoría en la cual el terrorista, Bush sacó esta teoría del atentado de las Torres Gemelas, que el terrorista puede ser cualquiera, que esté escondido, anda sin uniforme y sin llevar armas y no respeta la ley de la guerra y pone bombas. Como no respetan las leyes de la guerra, no se aplica la Convención de Ginebra. Todos los oficiales del mundo conocen la anécdota. Si tenemos un terrorista del cual sabemos que él sabe que tal día, a tal hora, se va a poner una bomba en un lugar y que esa bomba va a matar a muchas personas, tenemos derecho a torturarlo para salvar la vida de las potenciales víctimas. Este argumento fue usado por Bush, Ticking Bomb, escenario bomba a tiempo. En Tucumán, explica también el general Vilas, que el enemigo no es solo el guerrillero, sino también el profesor de escuela, y hay que utilizar métodos no convencionales, métodos para evitar lo de la bomba. En este operativo de Tucumán aplican la teoría francesa, hay comando conjunto de policía y ejército, hay centro de detención clandestino, que es otra parte del sistema. El segundo decreto de Isabel Martínez del 6 de octubre, y estamos llegando a la batalla de Argentina. Estos generales argentinos dicen que no fue como Chile, que fue un golpe que se decidió en último momento. En Argentina hubo una preparación muy lenta, fue muy preparado el golpe argentino, ya estaba el país dividido en subzonas. El proceso de organización nacional fue una copia de la batalla de Argel. En el caso argentino había textos, leyes, teoría, ideología, no como en Chile. El impacto del documental en Francia fue importante, provocó muchas reacciones y ilustra un poco la doble escala de Francia. Hubo intento de crear una investigación parlamentaria, fracasó por otro lado. Un día recibo una llamada telefónica del senador francés que me pregunta si soy la autora del libro. La citamos porque le vamos a entregar un premio del mejor documental político del año. Yo pensé que se habían equivocado,
un acto muy importante. El senador que me entregó el premio me dijo: vi la película y tengo vergüenza de ser francés. Entonces dijo: Francia tiene que hacer un trabajo sobre esa historia para que pueda ser llamada la patria de los derechos humanos. Le pregunté por qué el Senado no lo hace. Nunca se hizo. Ilustra la doble moral de mi país. Cuando vine a entrevistar a Viñones y el resto fue en 2003. No se sabía qué acciones contra la impunidad había. Mi trabajo tuvo mucho impacto acá. Viñones está bajo arresto domiciliario por la explotación de niños. A él lo encuentro en el centro de Buenos Aires y en un barrio donde viven militares. En Argelia, López Aufrán estuvo en Argel. Allí conoció la existencia del terrorismo, organización del pueblo como ejército civil, según dice él. Y resalta que la información es importantísima, que hay que tratar de infiltrar. Balsa: la doctrina francesa tuvo una gran influencia sobre el ejército argentino, sobre todo a partir de la fin de los 50. Se materializó en que oficiales argentinos fueron a estudiar a la Escuela Superior de Guerra de Francia. Trajeron una concepción particular y muy nefasta, la concepción del enemigo interno. Ese concepto, que el hombre con el cual convivíamos podía ser nuestro enemigo, se adhería a la concepción marxista-leninista. Antes los conflictos eran de soberanía. A partir del 55 empezó de a poco a insertarse la doctrina francesa, que el comunismo era el mal del mundo y había que destruir el comunismo. Se fue internalizando en la mente de los sociales jóvenes. Se enriquecieron con la doctrina de la seguridad nacional a mediados de los 60. Las atrocidades cometidas en Argelia fueron en el continente africano, no fue en París. Aquí se aplicó al pie de la letra la doctrina francesa y se dio en el sector urbano, en las ciudades. Diferencia, ¿eh? Viñones dice que Argelia era una colonia y que aquí se aplicó igual, pero dentro del mismo país. Los franceses nos daban textos, dictaban conferencias en la escuela de guerra, o donde los llamábamos. La inteligencia es la piedra fundamental, y si van a poner una bomba, la forma de evitarlo es matar a la persona que va a poner la bomba. Sobre los desaparecidos dice Viñones que los guerrilleros están clandestinos y que ellos mismos desaparecen. ¿Lo vamos a hacer aparecer nosotros? En la guerra revolucionaria los guerrilleros eligen ir a la guerra. En la guerra convencional los soldados no eligen ir a la guerra. Díaz de Sone: en materia de guerra revolucionaria nuestra gente no tenía experiencia y aprende desde 1957 de la doctrina francesa. Ellos nos recomendaban los libros de Lartegui sobre la guerra revolucionaria de Argelia. Le daban enorme importancia al servicio de inteligencia. Cuando se toma un prisionero en guerra clásica, ese prisionero está amparado por todas las leyes internacionales y a ese prisionero hay que respetarlo. Las leyes se aplican para los combatientes normales, no para el guerrillero que no lleva uniforme. Lleva armas escondidas. Ese hombre no respeta las leyes de la guerra. La tortura es la única manera de sacar información a un guerrillero. Arguindegui: la cuadripulación implicó dividir el país en zonas, subzonas. Esto hace más difícil controlar por los niveles superiores la guerra subversiva. La guerra subversiva es muy difícil, todo el mundo es sospechoso. En Argelia había varios centros clandestinos de detención donde no existe el habeas corpus. La familia no sabe dónde está, no se sabe qué pasó, hay 3.000 desaparecidos. En Argelia estaban de uniforme, eran ejército, hacían las detenciones, pero no se sabía dónde llevaban la gente. La guerra contrarrevolucionaria se propone ser un antídoto de la guerra revolucionaria. Se basa en el libro rojo de Mao Zedong, la famosa imagen del pez y el agua. La población es muy sospechosa para ellos. Yo traté de imaginarme entrar en su mentalidad. Y hay una anécdota que cómo funcionaba a nivel psicológico. Díaz de Sone, dice la mujer francesa, me invita a cenar. Estaba su mujer Leticia y una pareja de empresarios de Formosa. Leticia se sentó a mi lado y me pregunta qué hace mi esposo. Y yo sin pensar le digo, es sociólogo. Me mira, se descompone y me dice, aquí en Argentina los sociólogos son todos de izquierda. Y yo le dije, en Francia son de extrema derecha. Después que los franceses estuvieron dictando cursos en la Escuela de las Américas, se aplicó en toda Latinoamérica. Hubieron pocos oficiales argentinos en la Escuela de las Américas porque ya habían aprendido de los franceses. La doctrina de la seguridad nacional fue una prolongación de la doctrina francesa.
La teoría de los dominós dice que un país va a pasar al campo soviético uno tras otro. Los asesores de la Escuela de las Américas llegan para cambiar el modelo de la guerra. Lo que pasó en Argentina fue igual que en Argelia. El operativo Independencia en Tucumán. Esta gente necesitaba justificarse. La tortura existió siempre, pero la diferencia es que se incorpora la tortura como un sistema, como un arma de lucha. Los nazis hablaban de la noche y la niebla, y no del exterminio judío. Los textos franceses no tienen la palabra tortura, hablan de interrogatorios fuertes. La violación de mujeres es un arma de guerra también, como se hizo en Ruanda. Pero Francia en Argelia utilizó la desaparición forzada como arma de guerra, y sistemáticamente. Una vez que se entregaron los poderes a los paracaidistas de Argelia, podían hacer lo que querían, no había control. No había Dios Corpus. Cuando pasas por los centros clandestinos de noche buscando torturados en mal estado en Argelia, desaparecían mujeres, niños, intelectuales. No había un patrón para quién debía desaparecer y quién no. El poder del general Massot era absoluto, no había controles. Colonia francesa en África del Norte con mucho racismo contra los árabes. Se hizo mucho en Argelia, la represión con la acción psicológica y convencer a la gente de Argelia que eso era mejor. Y en Francia se tapó todo. Vigiar a Saluce fue parte de los JET. Eran comandos especiales. Él aprendió el alemán en un curso intensivo de 2 meses. Lo largaban con un helicóptero en la Alemania nazi. Todos fueron resistentes a los nazis. La desaparición forzada se entiende como un método de acción psicológica sobre el entorno del desaparecido, la familia, los amigos. La tortura, la desaparición forzada, el ataque sexual tienen por objeto aniquilar a la persona como tal. La violación de una mujer es peor que la africana, es un acto de destrucción de la persona. Lo que hay detrás es destruir a otro personalmente y a través de su destrucción paralizar la reacción del entorno y asustar. Los franceses trabajaron mucho sobre la acción psicológica. La OAS odiaba a De Gaulle porque aprobó la independencia. Hay un contrato entre los gobiernos francés y argentino para que los jefes de la OAS lleguen a Argentina y se le entreguen terrenos. Vienen con documentos falsos, apoyados por los integristas. El gobierno argentino estaba interesado en ellos porque eran pies negros y se les entregó tierras, se metieron en la AAA. A De Gaulle administró a todos después de mayo del 68, volvieron todos y los integró en su milicia privada para neutralizarlos. Muchos fueron a los servicios secretos franceses. Arguindedi me explica que cuando desaparecen las 2 monjas francesas, se nota el doble lenguaje de los franceses, manda suministros para colaborar en esto. La Ciudad Católica no fue una secta, fue creada en los años 30, es oficial, tiene relación con el Vaticano, no es una secta, es una parte muy integrista de la Iglesia Católica y es parte de la Iglesia. Se relaciona con Argentina, la Alianza Francesa es un partido de extrema derecha de Francia y se contactan con ideólogos integristas argentinos. Los nazis consiguen falsos pasaportes a través del Vaticano y llegan a Argentina. Caggiano está detrás de eso. La Conferencia Episcopal Argentina es muy conservadora. La tortura es la consecuencia lógica de la información que tienen que obtener a partir de la inteligencia. Es lo que dicen los militares. Me entrevisté con el director del gabinete de Colin Powell y me dice respecto de la tortura y el tema Ticking Bomba, y me dice que el programa 24 horas empieza para preparar a los norteamericanos. La organización Bush trató de justificar todo esto. Violar las convenciones de Ginebra nos pone en riesgo a nosotros. Si hicimos estas leyes es para proteger a nuestras tropas. Hubo militares franceses en la Escuela de las Américas. Los asesores franceses cambian la idea de la guerra revolucionaria. Los franceses pasan todo a Estados Unidos y Estados Unidos pasa todo a Latinoamérica. Daban clase de tortura en la Escuela de las Américas. Hubo un manual de tortura de la CIA que se explica cómo sacar información más rápido, traer al niño para que hable el padre. El manual fue muy utilizado en América Central. Jean Lartigue, con su libro Los Centuriones, escribió una ficción. Tuvo un impacto increíble porque todos conocían estos libros. Habla lo mismo que Trinker,
pero en forma de ficción. Los paracaidistas son una fuerza especial, creo que del cuerpo de la Fuerza Aérea. Masó y Vigilar eran paracaidistas, era un cuerpo especial mandado a operativos especiales, afuera, mandados a Indochina, Argelia, África, el Congo. La influencia de los franceses fue muy importante porque todo fue secreto. Cuando uno revisa los artículos que se publicaron en Francia, la desaparición de las monjas francesas, había muchos franceses que no sabían. Escuadrones de la muerte y los grupos de tareas son iguales. La única diferencia es que los escuadrones de la muerte de Paul Ausareses eran muy especiales, suboficiales, pero acá eran todos. El ejemplo de la OAS, cuando ellos se oponen al proceso de independencia, tienen los grupos Delta. Mataron a los franceses que estaban a favor de la independencia de Argelia. La OAS llegó acá y se instaló acá y llega a Perón y tiene guardaespaldas de la OAS. La OAS y la gente de la OAS son asesores de la AAA. Claro que hay una relación. Un ex miembro de la OAS fue ligado a la desaparición de las dos monjas francesas. Él llegó acá y estuvo en la masacre de Ezeiza. Le dieron tierra para los pies negros, que son los colonos franceses, que pueden ser de la quinta generación. Tienen los pies negros de África. Eran 1 millón viviendo en la Argelia y la mayoría de ellos no querían irse y se volvieron enemigos feroces de De Gaulle. Son muy ligados a la extrema derecha que siguen con esta concepción. Esa secta del Verbo encarnado, no sé si se relaciona con la publicación del Verbo. Cuando estaba buscando al padre Grasset, llegué a Las Rejas, donde hay un convento de Lefebvre. En 2003 fui para allá, llegué buscando a este cura y el cura director es un francés de Toulouse, francés vestido de negro. Yo me presento y le explico, me dice que el padre Grasset estuvo 3 días en un retiro espiritual. Y allí me mira y me dice que el problema de este país es que hay curas comunistas. Esto fue en 2003. Me dice que como le vamos a salvar el alma a un cura comunista, y me dice que rezar por él no sirve para nada, la única manera es matarlo. Me dice este convento muy abierto, que el subsecretario de Menéndez viene a todas las misas y hasta hoy está ligado a la ciudad católica todavía. No sé si son los mismos del Verbo encarnado. Los métodos de tortura en la picana, el submarino, se utiliza de todo. Mi papá me comentó que una vez pusieron a un tipo en una caja en el sol por 3 días sin tomar agua. La picana era muy práctica porque era una batería que podían usar en cualquier parte. Violaciones de mujeres. Hubo el caso de una argelina que intentó una acción en contra de los militares por violación reiterada. Que yo sepa, en las sesiones de tortura en Argelia no había médicos. Me comentaron a través de la ciudad católica que había reuniones con curas para tranquilizar a los militares. Fue todo un proceso de preparación. Para ellos lo que hacían fue legal. Había reglamentos, leyes antisubversivas. Los militares no se arrepintieron. Cuando pregunté a Arguindegui me dice que hubieron errores, pero dice que aplicamos al pie de la letra la doctrina francesa, pero no pensamos que al final nos íbamos a encontrar con el sobrino, el compañero, el amigo, la madre, etc. Hubo un acuerdo entre los franceses y los argentinos que encontré en Cancillería. La misión se repitió, se cambiaban los miembros. Fue negociado entre los ministros de Defensa con apoyo de la Cancillería francesa. Los enviados franceses vivían aquí y eran pagados por el ejército argentino con $600 mensuales. Los informes que hizo la misión cada 3 meses dice que los asesores franceses viajaban. En la autobiografía del general Vilas puede consultar que los estudiantes de la Sorbona podrían ser contactos. Las convenciones de Ginebra dicen que para que un prisionero tenga el estatuto de guerra hay condiciones, pero el hecho de que no tenga uniforme no es un permiso para torturar. La Convención de Ginebra prohíbe la tortura en cualquier condición. Ese argumento es solo para la opinión pública. Hay un jefe del destacamento de inteligencia 144, José Osvaldo Ribeiro. Este señor, alias Rawson, alias Balita. Este coronel tuvo un papel importante en la desaparición de un franco chileno del MIR, Claudette Fernández, que salió de París para ir a Chile y desaparece de Ezeiza. Hubo una investigación en Francia hace poco en el cuadro de la Operación Cóndor. Hay 2 jueces trabajando en esto para víctimas francesas del Plan Cóndor. En esta investigación se sabe ahora que fue víctima de la Operación Cóndor. Fue llevado a un centro de detención clandestino donde 2 personas lo interrogaron y desaparecieron. Uno Ribeiro y otro Arancilia Clavel, que era el corresponsal de Manuel Contreras, el jefe de la DINA en Buenos Aires.
El Plan Cóndor pretende articular los servicios de inteligencia del Cono Sur. Pinochet quería matar a sus enemigos. Prats fue asesinado aquí. Arancibia Clavel identificaba personas en Argentina. A Ribeiro lo busqué. Cuando llegué a su casa toqué timbre, era una voz de hombre anciano, me presenté como amiga de Díaz Besone, me dijo que era historia vieja y no quiso hablar. Ribeiro tuvo un papel importante porque después, con la guerra suya en América Central, los argentinos mandan militares a Honduras para entrenar a los contras. Este jefe va a entrenar a esos contras. De los archivos desclasificados de la administración Clinton, Ribeiro aparece en su apodo Rawson en estos documentos. Por archivo de Arancibia Clavel, cuando se le detiene, se secuestran sus archivos y aparece Rawson. Ribeiro aparece en los documentos de Arancibia Clavel como el interrogador. Estos documentos fueron publicados en Chile. En el caso del coronel Fernández aparece Ribeiro. Muy bien. Esta declaración pone sobre el tapete. Esperé que termine, porque si no se me enojan, ¿eh? Esta declaración pone sobre el tapete que la Revolución Libertadora fue mucho más que un golpe contra Perón, y que allí comienza el plan de destrucción de la Argentina. Para hacer lo que se hizo en los 70, había que tener la gente acorde, y se fueron preparando durante casi 20 años. Otra cosa a tener en cuenta es el doble rasero de Francia, que por un lado aparece como la abanderada de los derechos humanos, y por el otro como la generadora del terrorismo de Estado. Exige la defensa de los derechos humanos, pero no se investiga su propio accionar en Argelia. También nos muestra que las potencias coloniales tienen relaciones comunes y accionar complementario entre ellas. Lo que hizo Francia en Argelia lo repitió casi 50 años más tarde en Libia junto a Estados Unidos. Por último, la actuación del Vaticano, en especial desde la infiltración de la masonería, como una especie de blanqueador de políticas imperiales. Y esta gente, preparada de esta forma, entrenaron a terroristas adoctrinados y preparados en otro sector del pacto liberal marxista, países satélites de la Unión Soviética, que tiene el triste récord de hacer una limpieza de más de 100 millones de personas sin que Occidente lo condene. Por el contrario, jamás le quitó su colaboración. Miren, señores, acá se mataba, se hacía desaparecer, se decía que estábamos bajo el ataque de fuerzas irregulares enviadas por la Unión Soviética, y nunca se la condenó a la Unión Soviética. Le vendimos trigo cuando había bloqueo. En cuanto foro acá hubo, nunca se votó en contra de Castro, Castro nunca votó en contra nuestro, y sin embargo se decía que el conflicto interno era con tropas enviadas de Cuba, vendidas de Rusia y adiestradas en Cuba. Y nunca el proceso militar cortó relaciones ni con Cuba ni con la Unión Soviética. Si no entendemos el pacto liberal marxista, jamás saldremos de esta situación. Muy terminando. No voy a analizar la pericia de gendarmería acerca de la muerte de Nisman, porque no tengo los conocimientos técnicos para hacerlo. Ahora bien, de tomarse como ciertas y definitivas y dar un giro a la investigación, lo que corresponde es, preventivamente, quitar la licencia a todos los peritos que han actuado hasta ahora. En un segundo caso, rever todos los casos en los que haya participado y proceder a su juzgamiento y eventual resarcimiento económico por la mala praxis. En uno de los casos más resonantes de la justicia penal argentina, con trascendencia internacional, donde está involucrado el elenco gobernante, no se puede permitir semejante error en peritos aportados por la justicia. Es hora que los errores se comiencen a pagar. Desde el punto de vista político, suena muy extraño que este informe de gendarmería, que es usado políticamente por Sigamos, tenga como contrapartida el apoyo irrestricto del gobierno de Sigamos a la actuación de gendarmería en el caso Maldonado. Si estamos usando los dos hechos penales más resonantes de los últimos tiempos como moneda de cambio en una campaña electoral legislativa, significa que el olor a podrido nos está tapando y que el sistema político de la Argentina tocó fondo y solo se sostiene por la prédica de la prensa canalla y de la desidia de la población.
Otra cosa de la que hay que hablar y que también refleja la podredumbre del sistema, y es que el único tema de campaña es si Cristina es más corrupta día a día. No hay otra estrategia de campaña, y la descomposición está marcada porque quien representa a ese grupo es alguien que no puede justificar un peso en el bolsillo. Mauricio Macri, en un acto en Santiago del Estero, expresó que hay que decir la verdad, aunque duela. Tomo la aposta, Mauricio. Vos no podés hablar de honestidad. Desde el chupete que te colocaron de bebé hasta la muñeca que regalás a Antonia, fue comprado con dinero que le robaron a los argentinos. Y también hay que decirlo, del otro lado tampoco. Mientras vota sigamos por la bronca a Cristina, las autoridades que usted elige sancionaron la educación sexual integral, ESI, que propone educar a los niños a través del celular con cosas como esta. Se le dice que la masturbación forma parte del desarrollo normal, se sexualiza a los niños desde edades muy tempranas promoviendo puntos de entrega de métodos anticonceptivos, se promueven formas de vida homosexual que muchos padres lo comparten, se ofrece consultas online anónimas y confidenciales violando la patria potestad y puenteando el consejo de los padres. Esto tiene un antecedente. El sitio Chautabú de 2013, idea de la entonces vicejefa de gobierno María Eugenia Vidal, donde se daban consejos sobre el sexo oral y anal, la masturbación, se proponía la actividad homosexual, el aborto, las relaciones sexuales entre adolescentes. Gracias, medio pelo, por el legado. Esto es para aquellos que dicen que Macri es el mal menor, cuando en realidad es el lobo disfrazado de cordero. Con este tema de la maldición de la desaparición de Maldonado, nos han tomado de idiotas desde el comienzo con la sarta de mentiras con la que nos fueron entreteniendo, ¿no? La última es el enfrentamiento de gendarmería con los araucanos. Los gendarmes están equipados con gas lacrimógeno, gas pimienta, bala de goma, arma de fuego. Y el enfrentamiento, como decía que sería la Cuarta Guerra Mundial, con palos y piedras. Como cuando éramos niños, devolvíamos las mismas piedras que nos tiraban. También está el tema del juez Otranto, ¿no? Quien ordenó el procedimiento y es el mismo que investiga la desaparición de Maldonado. Se investiga a sí mismo. Viendo cómo está actuando este hombre en todo el proceso, yo no sé si criticarlo o reírme, ¿no? Es otro toque más de humor de gobierno de Sigamos. Iván, ¿por qué este es el gobierno del marketing? Todo se hace en función del espectáculo y a la gente le entran por los farandureros. Todo el movimiento de Macri y su familia responde a un plan orquestado, donde asumir con una hija pequeña que la exhiben permanentemente sin reparo alguno, hasta la imagen que le venden los medios del corazón. Veamos alguno de ellos. ¿Dan cuenta? Diputados aprobó el proyecto de ley para restablecer los feriados puente. En enero pasado, el presidente Mauricio Macri había eliminado a través de un decreto de necesidad de urgencia los feriados puente que se habían creado para incentivar el sector turístico, al argumentar que generaban dificultades para el cumplimiento del ciclo lectivo y afectaba la competitividad productiva. Esto es lo que se reconoce generalmente como recular en chancletas, ¿no?
Continuamente quienes defenestran al peronismo, hoy en día la única estrategia electoral de Sigamos, aluden a la famosa frase de Churchill contra Perón. Esto nos habilita a la reflexión que están de acuerdo con el error inglés. Y eso ya nos da una pista de quiénes son. Están de acuerdo con Churchill, ya da una pista de quiénes son. Pero hay algo mucho más interesante aún. Y es que cuando mucho, solo leen los titulares de los diarios del sistema. Winston Churchill, en su libro Step by Step, paso a paso, publicado en 1937, dijo cosas como esta: si nuestro país fuera derrotado, desearía que encontráramos un campeón tan indomable como el señor Hitler, para restaurar nuestro coraje y conducirnos otra vez al lugar que nos corresponde entre las naciones. Si un día mi patria tuviera que sufrir las penalidades de Alemania, rogaría a Dios que me le diera un hombre con la activa energía de un Hitler. Los que se han encontrado con el señor Hitler cara a cara en asuntos públicos o en términos sociales han podido apreciar que se trata de un político altamente competente, ponderado, bien informado, de modales agradables y una desarmante sonrisa. Pregunto, señores, sigamos, ¿esto también lo comparten? Tenemos 10 millones de hectáreas inundadas, es decir, una superficie igual a la provincia de Catamarca, pero la agenda del sistema propone como tema el huracán de la Florida. Hasta envían periodistas a cubrirlos. Y una sarta de idiotas se siguen informando por allí y consideran a los pseudo periodistas como grandes formadores de opinión. Continuamente los transportistas se quejan del estado de los caminos, en especial aquellos en los que deben sacar la producción nacional. Muchachos, estamos con el reino de la inversión privada, donde el Estado debe remitirse a los temas básicos. Si aplicamos la lógica de Macri, ustedes deben construirse los caminos. Después me dicen si la actividad es rentable. Hago esta misión para los detractores del tren, que debe construir por donde circula y colocar guardabarreras en los cruces de ruta. Jamás vi dirigiendo el tránsito o en una rotonda en la ruta a alguien pagado por las empresas de transporte. Y llama la atención el accionar de Surdaje. Siempre trabajó para el sistema, y en este momento tenemos el gobierno más pro sistema de la historia. Entonces debemos analizar cuál es su juego. Da la impresión de que este gobierno, que vive totalmente alejado de la realidad, no conoce realmente la totalidad del juego. Pienso eso en función de la reacción por el caso Maldonado. Es como que quedaron pedaleando en el aire, ¿no? Si analizamos el detalle de la disertación del rabino Gordon en la sinagoga de la calle Paso 423, en 1971, donde estableció las condiciones que deberían darse para la secesión territorial, todo se ve más claro. El primer objetivo con el caso Maldonado es llevarse puesta la gendarmería. Desprestigiar el único cuerpo armado que existe en el país. En función de ello, cuando lo determinen, atentarán contra alguna empresa multinacional, lo que habilitará la intervención extranjera. ¿Cómo se puede dar eso? Ante el atentado se envía gendarmería para su custodia. La misma repudiada por la población y corrida a piedrazos por el Surdaje. No hay otra fuerza capaz de reemplazarla. Cuando yo digo que se repiten los mismos hechos en la historia argentina y a la gente no le gusta la historia argentina, cuando hay un programa de historia lo ve menos gente que un programa común, les recuerdo este hecho. En 1921, al darse la segunda huelga de los obreros de la Patagonia, los anarquistas tomaron las estancias. El gobierno británico intima a Irigoyen que defienda los intereses ingleses o lo harán ellos con las fuerzas que tenían en Malvinas. Resultado, el ejército argentino fusila a 1.500 obreros y los anarquistas huyeron a Chile. Cuando sostengo que no cambian su modo de moverse, no estoy equivocado. Los anarquistas de entonces son los araucanos de hoy. Los zurdos, lo mismo de siempre. Nuestras fuerzas armadas también son las mismas. Después lo expresado por la escritora francesa Mendoza, ¿tienes alguna duda? Tenemos una pequeña ventaja que hay que explotar entre la gente joven. Todos los planes establecidos a nivel mundial están en los protocolos de los sabios de prevención.
Los sionistas han metido entre la población la idea de que los mismos son apócrifos y que fueron escritos para desacreditarlos a ellos. Es una cosa que han instalado. El sionismo eso lo ha instalado. Que los protocolos son apócrifos y que fueron redactados por otros para criticarlos a ellos. Eso está instalado en la población. Pero en el caso del plan en línea, el mismo fue escrito por Theodor Herzl a fines del siglo XIX en su libro El Estado Judío. Herzl es la figura máxima de Israel. Está escrito, firmado, publicado. Nadie lo puede negar, ni siquiera interpretar. Nos hicieron un juego de pinzas. Solo se puede tener una alternativa de frustrar el plan si el pueblo argentino percibe que hay un plan. ¿Difícil? Puede ser. ¿Posible? Nada es imposible. Buenas noches.